Si tu presupuesto de marketing para este año se parece demasiado al del año anterior, tenemos que hablar. Durante años las empresas armaban su presupuesto ajustando los números. El año pasado gastamos esto, este año agreguemos un 10%. Pero en 2026 eso dejó de tener sentido, porque el marketing en sí cambió. El papel operativo de HubSpot identifica 3 cambios que están impactando los resultados de marketing ahora mismo. Las herramientas de búsqueda con IA como ChatGPT y los resúmenes de Google están interceptando hasta un 25% del tráfico de búsqueda tradicional. Conseguir conversiones ahora depende de la personalización real y no de volumen. Y el tercero, el contenido genérico ya no conecta. Cualquiera puede generar una lista de 10 mejores soluciones. Lo que diferencia es la voz humana auténtica y los datos propios. Entonces, el primer cambio que tenemos que hacer es conceptual. Un presupuesto de marketing no es solo una lista de gastos. Es un modelo de asignación de recursos para generar crecimiento. Y eso significa que cada dólar debería responder 3 preguntas. ¿Esto genera crecimiento? ¿Esto sostiene operaciones? ¿O esto podría optimizarse con IA? Antes de saber de dónde invertir, necesitamos resolver algo más básico. Orden financiero. Porque no puedes resignar lo que no estás midiendo. Y ese es uno de los problemas más comunes en los equipos de marketing. Por eso, vamos a trabajar con la plantilla de presupuesto de marketing de HubSpot. Descárgala ahora en la descripción para que sigas el ejercicio conmigo. Esta plantilla cubre 8 tipos de presupuesto de marketing en un solo lugar. Puedes registrar inversión en campañas, producción de contenido, software, eventos, adquisición de leads. Pero lo más importante es que también puedes comparar inversión con resultados. Sin esto, cualquier conversación sobre reasignar presupuesto hacia IA es todo teoría. La plantilla lo convierte en números reales. Ahora sí, una vez que tienes orden, la pregunta es: ¿en qué áreas deberías estar invirtiendo en 2026? Y aquí entra el segundo recurso de la descripción, el paper operativo de HubSpot. Una guía de 5 estrategias concretas de marketing con IA que puedes activar esta misma semana. No son estrategias genéricas. Cada una tiene diagnósticos, ejercicios y checklist para que tú y tu equipo identifiquen dónde aplicar IA en su realidad concreta. Estrategia 1 del paper. Prepara tus datos para la IA. La IA es tan poderosa como los datos que la alimentan. Antes de invertir en herramientas, hay que saber qué datos tienes, cuáles están desordenados y cuáles simplemente te faltan. Esto cambia directamente cómo distribuyes tu presupuesto. Si tus datos están en rojo o datos de contacto incompletos, sin fuente de lead, sin nivel de intención de compra, entonces, antes de gastar en automatización o personalización, necesitas presupuestar limpieza y estructuración de datos. Aunque creas que realmente esto no es importante, es muy importante. La partida CRM gestión de datos en tu plantilla no es un gasto de mantenimiento. Es la base que habilita todas las demás estrategias. Paso 2. Reasignación estratégica. El paper identifica 5 áreas donde los marketers necesitan mover presupuesto en 2026. Te las resumo rápido. Estrategia 1. Datos para la IA. Ya la vimos. Presupuesta limpieza y estructuración antes de invertir en automatización. Estrategia 2. Búsquedas con IA. El 25% del tráfico que se está perdiendo por resúmenes de ChatGPT y Google no se recupera con más ads. Se recupera con contenido que las IAs citen. Eso requiere invertir en contenido de alta intención. No contenido genérico, recuerda. Estrategia 3. Video. Todos los algoritmos priorizan video en 2026. La IA reduce casi a 0 los problemas de producción que antes frenaban a los equipos pequeños. Si no tienes una línea de presupuesto para el video, este año es el momento. Estrategia 4. Personalización. Ya no es suficiente el hola nombre. El paper lo dice claramente. Si no usas tokens dinámicos, tu landing pages no cambian según el usuario y tu web no adapta el contenido según etapa del ciclo de vida. Estás dejando compresiones sobre la mesa. Y eso es presupuesto que debería moverse en campañas genéricas hacia personalización. Estrategia 5. Puntos de conversión. El paper tiene una frase que me gusta mucho para pensar en presupuesto. Una respuesta de chat de 3 segundos es siempre más efectiva que un proceso de nutrición de 5 días. ¿Cuánto presupuesto tienes asignado para capturar leads de alta intención en el momento exacto en el que llegan a tu sitio? Si la respuesta es poco o nada, ahí hay una oportunidad de reasignación concreta. Paso 3. Uso de la plantilla. Ahora sí, volvamos a la plantilla. Con las 5 estrategias del paper en mente, recorremos las partidas y tomemos decisiones. ¿Tienes línea de presupuesto para limpieza de datos?
¿Para producción de video? ¿Para herramientas de personalización? ¿Para chat con IA en el sitio? Si no aparece en la plantilla, probablemente no esté sucediendo. Y aquí ocurre un cambio real. Muevo presupuesto de esta celda, campañas genéricas de alto volumen, a esta otra. Contenido de alta intención, personalización, conversión inmediata. Hay un componente del presupuesto 2026 que muchos equipos olvidan incluir: formación en IA. Si no inviertes en que tu equipo sepa usar las herramientas, el presupuesto de software se desperdicia. El paper termina con un dato importante. Tienes oportunidades reales de aplicar IA en distintos momentos del embudo, pero solo si tu equipo sabe cómo activarlas. Entonces, resumamos el modelo. Primero, ordenas tu presupuesto con la plantilla de HubSpot, 8 tipos de presupuesto en un lugar. Segundo, usas Paper operativo para saber en qué 5 áreas deberías mover esa inversión. Tercero, diagnosticas tus datos, tu contenido, tu video, tu personalización, esos puntos de conversión. Y finalmente resignas presupuesto de lo genérico hacia lo que realmente genera resultados en 2026. Si este video te ayudó a ver tus números de otra forma, suscríbete, dale like y guárdalo. Tienes los 2 recursos en la descripción: la plantilla para organizar, el paper operativo para saber en qué invertir. Soy Bianca y esto es HubSpot en español.